cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hermanos, quiero decirles que he estado orando mucho, no solamente por ustedes, sino también por los estudios de la palabra de Dios que estamos compartiendo, y he estado teniendo algunas dificultades en decidir qué pasa o qué estudios vamos a dar en estas 2 semanas. Tenemos 6 reflexiones, incluyendo esta de esta noche. Y yo he decidido, hermano, bajo la dirección del Señor, hablar acerca de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro. Y les voy a decir algo, hermanos. He sido motivado a predicar esta carta precisamente porque hoy he visto algunas noticias justamente de lo que está pasando en la nación de Israel. Yo creo que todos sabemos que están siendo bombardeados tremendamente por la yihad islámica, ahí desde la franja de Gaza, bombardeando Tel Aviv, bombardeando Jerusalén, bajo fuego tremendo. Ayer en un momento tiraron 130 misiles sobre Israel. Esto nos preocupa un poco y les voy a decir por qué razón, hermanos. Por una razón muy importante. Bueno, voy a hablar de 2 razones muy importantes. Una de ellas es, ya hay un levantamiento de naciones poderosas del mundo que son antisemitas. Y estos palestinos que están ahí, lo que hacen es poner a los niños frente, atacan a Israel y luego ponen a sus niños para que Israel los mate. O sea, son despiadados realmente. Y quiero decirles, hermanos, que puede haber una conflagración contra Israel. Pueden unirse ya naciones como Siria, Irán, Irak, aunque no están en muy buenas relaciones con Rusia, China y algunos países como Alemania incluso, para atacar a Israel. Y eso me preocupa bastante. La otra cosa que me preocupa es la presencia del señor Biden en Estados Unidos. La figura de Biden, hermanos, en Estados Unidos es una figura que hasta ahora, después de ya casi 48 horas de ataque, no ha dicho una palabra. Y eso dice mucho de él, de Estados Unidos, de su posición ante esta crisis. En otras palabras, estamos hablando de una nación que ha sido un bastión para Israel y que ahorita no ha dicho esta boca es mía. No ha dicho está bien, no ha dicho está mal, pero eso es un mal presagio. Por otro lado, también, hermanos, podríamos pensar en tercer lugar en lo que dice la Escritura. Tiene que haber una guerra previa. Acuérdense de lo que enseñamos hace un tiempo atrás, de este Salmo 83. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, hermanos, pero en el Salmo 83, ahí habla de una conflagración de naciones que va a haber una guerra en contra de Israel, y habla de muchas naciones que son parte de estas naciones que ahora se pueden poner ahí en conflicto. Por ejemplo, el Salmo 83, versículo número 4, solamente lo leo así rápidamente: han dicho venid y destruyamos para que no sean nación. Ese es el propósito del diablo. Siempre ha sido ese, hermanos: eliminar a la nación de Israel, eliminarla, porque es el pueblo escogido por Dios. Y de ahí vino el Mesías, el Salvador del mundo, y él lo sabía. Por tanto, su propósito ha sido destruir a la nación de Israel. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Dice, versículo número 4, mire, Salmo 83, 4. Han dicho, venid y destruyamos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. O sea, borrarlo del mapa de la tierra. Y eso lo acaba de decir recientemente, hermanos, el presidente de Irán. Dijo, no queremos que haya una nación de Israel en la tierra. El mundo sería mucho mejor si no existiera esta nación ya. Verso 5. Porque se confabulan su corazón de corazón a una. Contra ti han hecho alianza. Y ahí están las listas de las naciones. Los edomitas, si ustedes miran ahí en el versículo 6,
los ismaelitas, Moab, los agarenos, Gebal, Amón, Amalek, los filisteos, los habitantes de Tiro, también el asirio se ha juntado contra ellos y sirven de lazo a los hijos de Lot. Si ustedes se dan cuenta, ahí están las listas de naciones. Están las listas. Primero, por ejemplo, en el versículo número 6, los edomitas. ¿Quiénes son los edomitas? Son los palestinos del sur de Jordania. Los edomitas también están aquí. Los saudíes. Los saudíes. Están los de Moab, que es Palestina del centro, y Jordania, que están ahí cerca. Si ustedes se dan cuenta, mis queridos hermanos. Los agarenos. ¿Quiénes son los agarenos? Son los egipcios. Esto viene del nombre de Agar, la mujer que Sara le dio a Abraham, si ustedes la recuerdan. Agar, agarenos. Luego dice Gebal, es el norte del Líbano. E increíblemente, hermano, es lo que hoy está controlado por Hezbollah. Hoy está controlado todo ese terreno por Hezbollah. Amón son los palestinos que están al norte de Jordania. Ahí justamente quedaban estos territorios que están mencionados aquí. Amalek son los árabes del área del Sinaí, que es parte de la franja de Gaza hacia el norte. La franja de Gaza está hacia el norte, pero que va a dar hacia el sur justamente a ese monte de Sinaí. Por tanto, si ustedes miran, ahí están los filisteos. ¿Saben ustedes quiénes son los filisteos, hermanos? ¿Quiénes vivían en esa parte? La franja de Gaza es donde vivían los filisteos. La franja de Gaza, justo esa parte que va a dar hasta el Sinaí, toda esa sección donde están todos estos atacando a Israel ahora, precisamente donde está Hamás, que están atacando a los judíos. Y aquí está. 1000 años antes de Cristo fue escrito esto. Hace 3000 años está aquí. Y esta guerra no ha sido todavía, mis hermanos. ¿Y a quién menciona aquí? A los filisteos, que son el grupo Hamás que vive en la franja de Gaza, que están atacando a los judíos. Tiro, que es el sur del Líbano, allá, un poco al norte. ¿Y ahí quién está? También están los de Hezbollah. Entonces, hermanos, si ustedes miran, es probable que esta guerra se esté desarrollando en estos días. Por tanto, cuando yo estaba viendo todas estas noticias y orando al Señor sobre qué podíamos compartir con ustedes en estos 6 estudios que vamos a tener, el Señor puso en mi corazón compartir en este tiempo, la carta segunda de Pedro. Yo quiero que vayan conmigo a segunda Pedro entonces, hermanos. De nuevo les digo, hermanos, ya toda este COVID-19 que ha sido un confinamiento, esta peste que vino, todo lo que está pasando en el mundo, por ejemplo, con el desarrollo de lo que es la ideología de género imponiéndose en el mundo, el aborto, todas las migraciones que hay, todos los adelantos científicos que se están dando, como lo profetizó Daniel 650 años antes de Cristo, en Daniel 12. ¿Saben ustedes, hermanos, que en el siglo XX, solo en los años del año 1900 al año 2000, o lo que va de este siglo XXI, estos 21 años que llevamos ya, escuchen esto que les voy a decir, hermanos, del año 1900 hasta el 2021, se han dado todos los adelantos científicos que usted puede imaginarse, todos, absolutamente todos. Los cambios que se habían dado antes se daban cada siglo. Imagínese usted, un siglo para que hubiera un cambio en el mundo. Primero eran milenios, después siglos. Pero del año 1900 para acá, la ciencia se ha disparado de una manera, pero exponencial, incontrolable. Todos los adelantos científicos de la ciencia, de la medicina, de la tecnología, de todo lo que usted quiera saber, del transporte, todo ha sido en este último siglo. Estamos llegando al final de los tiempos, mi hermano. Por eso tenemos que estar atentos a lo que está pasando. Tenemos que estar atentos.
que la gente, y cuando hablo de la gente estoy hablando de la gente que gobierna el mundo, esté hablando ya de un reseteo, de un nuevo comienzo, de que necesitamos un líder mundial que venga a arreglar toda esta situación. Esos son, como decía mi abuela, pasos de animal grande. Todo esto que usted está viendo, hermano, es una preparación para el rapto de la iglesia. Y eso es lo que nosotros estamos esperando, el rapto de la iglesia. Y por eso he escogido y quiero que estudiemos la segunda carta del apóstol Pedro. Esta carta es fantástica, hermanos. Es una carta eminentemente escatológica. Cuando hablamos de escatología, estamos hablando de los temas futuros, de los últimos tiempos. El apóstol Pedro escribió esta carta y enfoca esta carta en el aspecto de la expectativa que debemos tener de nuestro encuentro con Cristo. De esa expectativa que todos debemos albergar y que debe estar palpitando en nuestros corazones cada día. Yo te hago una pregunta: cuando tú te levantas por la mañana, mi hermano, ¿estás diciéndole al Señor, Señor, hoy quiero encontrarme contigo? Y a mí me encanta esto, ya lo vamos a ver, porque nos vamos a encontrar con Cristo. Puede ser que hoy, en el rapto, o que Dios me lleve, pero puede ser que hoy nos encontremos con Él. Imagínense si ahorita que estoy predicando, a mí me pega un infarto y aquí nomás caigo muerto, ya voy a estar con Cristo. Y ese es el anhelo más grande de mi corazón. Ese es el deseo más profundo de mi ser. Por eso palpita mi corazón. Por eso respiro. Eso es lo que me tiene vivo. La expectativa de estar con mi Señor. Eso es lo más precioso que me puede pasar. Y esa es la expectativa que Pedro le dice a los hermanos que debemos tener. El apóstol Pedro escribe esta carta. Yo quiero que vayan conmigo al capítulo 3. Vamos a comenzar en el capítulo 3, verso 1. Porque Pedro dice de la siguiente manera: amados, esta es la segunda carta que os escribo. En otras palabras, esta es como una prolongación de la primera carta. Dice Pedro, esta es la segunda carta que les estoy escribiendo. Y hermanos, eso quiere decir entonces que esta carta, primero, va dirigida a las mismas personas que originalmente les escribió su primera carta. ¿A quiénes va dirigida? Según lo que dice Primera Pedro 1:1, entonces, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A estas mismas personas va dirigida la segunda carta, porque son dos. Y les dice, amados, esta es la segunda carta que las escribo. Por tanto, entonces, hermanos, para comenzar, decimos que esta carta es una carta escrita por el apóstol Pedro, ese que fue el gran apóstol de nuestro Señor Jesucristo, el líder de los apóstoles, una de las columnas de la iglesia de Jerusalén, escribiendo a estos hermanos que estaban pasando por pruebas y problemas difíciles. Dice primero que fueron expatriados, o sea, fueron expulsados de su patria y se fueron a vivir a las regiones y su patria que es Israel, porque lo más seguro es que estos eran judíos, que comenzaron a tener una persecución de parte de los mismos judíos. Los fariseos, esta religión y el judaísmo, comenzó una persecución. Y acuérdense que esto comenzó en Hechos capítulo 7, cuando matan a Esteban, y luego se levanta Saulo en Hechos capítulo 8, y comienza una persecución despiadada. En el capítulo 22, 26 y 27, el apóstol Pablo, narrando su conversión, dice que él perseguía a la iglesia y arrastraba a los cristianos y los torturaba para blasfemar para que blasfemaran el nombre de Cristo. Y esta persecución fue extendiéndose y muchos cristianos se fueron de Jerusalén, se fueron de Israel, y algunos de ellos fueron a vivir a la región que hoy se conoce como Turquía. Turquía. A eso antes se le conocía como el Asia Menor,
Y ahí estaban estas ciudades, el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahí estaban instalados estos hermanos. El apóstol Pedro les dice en el capítulo 4, 1 Pedro 4, verso 12, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. O sea, estaban pasando por una prueba dura, difícil, tremenda. Lo que les estaba diciendo al inicio, mis hermanos. Pablo le dijo a los hermanos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Hermanos, estamos viviendo en un mundo gobernado por Satanás y por el pecado del ser humano. Un hombre despiadado, el ser humano se ha vuelto cruel, malo, avaro y todo lo malo que usted puede pensar. El mal se ha deportado, la maldad se ha deportado en el mundo. Se ha deportado de una forma escandalosa, escandalosa. La criminalidad ya no solamente es criminalidad, hermanos. Es bestialidad con la forma en que se matan las personas ahora. Es algo cruel. El cinismo que tiene la gente ahora para cometer los pecados. Mire, yo le voy a contar. Mi abuelo, el papá de mi papá, que era un hombre no evangélico, pero un hombre con una conducta moral intachable. Mi bisabuelo, Jesús, el abuelo de mi mamá, no eran cristianos, pero eran personas de una sola palabra, con unos valores morales extraordinarios. Ahora ni los cristianos tenemos valores morales ya. Ya ni los cristianos tenemos palabra, ya ni los cristianos tenemos moralidad, porque se ha desbordado tanto la maldad, y Cristo lo profetizó en el libro de Mateo 24, dijo, por haber aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará en los postreros días. O sea, esto ya estaba escrito, mi hermano. Por tanto, estamos viviendo en un tiempo terriblemente difícil. Por eso la Biblia dice que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Y ahí describe el carácter de estos hombres, la conducta de estos hombres, los pensamientos de estos hombres. Y estamos en esos tiempos ya, lo que les estaba diciendo hace un momento. Hermanos, estamos ya llegando a la parte final de nuestra vida en esta tierra. Estamos llegando a esa parte final. Entonces, Pedro es el que escribe esta carta y es la segunda carta que él escribe. Tiene un enfoque eminentemente escatológico, enfocado en los últimos tiempos, y va dirigida a las mismas personas que le escribe su primera carta. Ahora, hermanos, yo quiero que miremos parte de este propósito que Pedro tenía al escribir esta carta. Todos los libros de la Biblia, los 66 libros que conforman la palabra de Dios, cada uno tiene un propósito. Los libros no están escritos ahí solo porque a aquel se le antojó escribir alguna tontera. No. Los libros de la Biblia, segunda de Pedro y todos los demás, tienen por lo menos un propósito cada uno de ellos. Yo quiero que miren conmigo primera de Pedro capítulo 1, por favor, y vamos a leer el versículo número 12 y 13. Primera de Pedro 1, 12 y 13. Dice, por esto, ya vamos a entrar el próximo viernes, hermanos, en detallar toda esta primera parte de la carta. Pero mire cómo dice, por esto, no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros no sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pedro les dice, miren, ya es la segunda carta que les escribo y esto ya se los he dicho varias veces. Mire cómo dice, pero no voy a dejar de repetírsela, de recordarles esto. Y ahora mira el versículo 13. Pues tengo por justo, y aquí está una de las cosas que les estaba yo diciendo hace un momento, mire cómo dice el 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. El apóstol Pedro dice, hermanos amados, como les dice en el capítulo 3, verso 1, mi propósito es que ustedes despierten, hombre, por favor. Dejen de estar dormidos. Y aquí es un verbo fuerte el que usa el apóstol Pedro aquí, mis hermanos. Y quiere decir levantarse completamente. ¿Ah? No es como cuando usted se despierta y queda en la cama pereceando y dando vuelta y se da vuelta y echa otro sueño y luego se... No.
es brincar de la cama y quedar completamente despierto. Pedro dice, yo quiero despertarles, que ustedes salten y se pongan de pie, que ustedes puedan levantarse completamente. Quiere decir, hermanos, dejar de dormir ya. Y mira cómo dice el apóstol Pedro acá, verso 13, pues tengo por justo, dice. Esto es algo que es parte, dice Pedro, de lo que yo tengo que hacer. Es parte de lo que Dios me ha mandado a hacer. De la rectitud con que yo tengo que hacer mi ministerio. ¿Qué es esto? El despertarles a ustedes. Versículo 14. Sabiendo, y esto me gusta mucho, hermanos. Miren esto. Sabiendo que en breve, la palabra breve aquí quiere decir pronto, pronto, repentinamente. Ya puede ser esto. ¿Qué va a pasar? Debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Cuando yo leo lo que dice Pedro acá, al enfrentar su muerte, cuando yo leo lo que Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 3, enfrentando la muerte, cuando Pablo dice, yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo digo, ¿cuándo nosotros como cristianos vamos a crecer a ese grado de madurez espiritual? Nosotros estamos clavados con nuestros pies en esta tierra, hermano. Nosotros los cristianos nos hemos vuelto tan humanistas, tan materialistas, tan mundanos, que no queremos salir de este mundo. Pero yo quiero que mires esta actitud de Pedro. Pedro dice, pronto me voy a ir con el Señor. Ya el Señor me declaró que mis días están contados en esta tierra. ¿Qué pasaría si Dios viniera y te dijera, mira, hijo, tienes una semana de vida, no te voy a dar ni un día más, ni una hora más? ¿Qué harías tú? ¿Te pondrías a llorar, a gritar? ¿Le dirías, Señor, no estoy preparado, no estoy arreglando nada, no tengo nada arreglado? ¿Qué harías? ¿Te das cuenta? La actitud de un siervo de Dios, de una persona madura que conoce a Cristo. No hay temor a la muerte, no hay miedo, no hay un humanismo que le detenga, no hay materialismo que lo ate a esta tierra, y mira la muerte como algo natural. Hermano, por favor, no miremos la muerte como una desgracia, como lo peor que nos puede pasar. La muerte es la bendición más grande para el cristiano. La muerte para el cristiano es la puerta que nos abre la entrada a la patria celestial para poder vernos cara a cara con el Señor Jesucristo. Dejemos de estar pensando en la muerte como una desgracia. No miremos la muerte, hermano, como una miseria. Miremos la muerte como la bendición más grande. Hablo a cristianos, hablo a hijos de Dios, hablo a hermanos que han confesado a Cristo como su Salvador personal. ¿Qué dice la Escritura? Mire cómo dice Pedro, con una naturalidad, con una tranquilidad. Si estamos preparados, ¿cuál es el problema? Si Cristo está en nuestro corazón, nuestros pecados han sido perdonados y tenemos el regalo más maravilloso, que es la vida eterna. ¿Cuál es el miedo? A veces porque nosotros mismos sabemos que nuestra vida es una vida miserable, que nuestra vida es una vida que no agrada a Dios y por eso no nos queremos ir. ¿Qué dice la Escritura aquí? Sabiendo que en breve debo abandonar este cuerpo. La palabra cuerpo que usa aquí el apóstol Pedro, mis hermanos, es tabernáculo. Aquí literalmente es el albergue del alma. Esa es la palabra que usa el apóstol Pedro. Pronto me voy a ir de este tabernáculo, y el apóstol Pablo así le llama en 2 de Corintios 4 y 5. Habla de este tabernáculo. Hermano, tu alma es eterna.
Lo que va a morir es nuestro cuerpo. El alma no muere. La palabra de Dios dice, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ahora, ¿te das cuenta lo que yo les estaba diciendo hace un momento? ¿Ah? Miren conmigo, por favor, el capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Dice la palabra del Señor así. Versículo número 10. Pero el día del Señor vendrá. ¿Te das cuenta? Dice Pedro, el día del Señor vendrá. Y el Señor va a venir. El Señor va a regresar. Ahora, aquí tenemos dos verdades que el apóstol Pedro nos presenta a nosotros como hijos de Dios. Uno, la muerte. Dos, el rapto, la venida de Cristo. El día del Señor que le llama aquí. O sea, puede ser que el Señor tarde 1000 años en venir, pero yo no voy a vivir 1000 años. Yo pronto me voy a ir, que sea por la muerte o porque el Señor me lleve cuando Él venga, pero vamos a estar con Él. Por tanto, ese es el enfoque aquí de Pedro, hermanos. Ese encuentro con Cristo, ese ver a Cristo cara a cara, ese disfrutar de la presencia de Cristo, el gozarnos y que, como dije hace un momento, sea el palpitar de nuestro corazón, sea el aliento de nuestra alma, la respiración para nuestra vida, el estar cara a cara con el Señor. Hermano, por favor, quitemos la mirada de todo este materialismo, de todo este mundo putrefacto, sucio, de todo este pecado, de todo lo que hay aquí, y pongamos la mirada en las cosas eternas. Pronto nos vamos a ir para estar con el Señor. Sea que nos muramos o sea que el Señor nos lleve, pero pronto vamos a estar con Él. Por eso Pedro dice, y lo repito, ¿cuál es el propósito? El primer propósito está aquí. Versículo número 13, 1:13, despertarles, que dejemos de estar durmiendo. Pablo lo dice, es tiempo de despertarnos del sueño, ya no es tiempo de estar durmiendo. Ya es tiempo de que estemos consagrando nuestra vida al Señor día a día. Que dejemos todo el pecado. Ya lo vamos a ver como Pedro lo dice en segunda de Pedro, capítulo 3. Que dejemos de estar solamente tratando de hacer dinero atrás del materialismo, viviendo vidas paganas, solamente amontonando y queriendo amontonar riquezas. Que le demos nuestra vida a Cristo. Pero la otra está aquí, hermanos, en el capítulo 3. Otro propósito que el apóstol Pedro toca aquí. Dice así, primera de Pedro 3:1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Ya te das cuenta? Uno, despertarnos, estar de pie, alertas, atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor, preparándonos cada día más para que ese día nos agarre en una vida de entrega a nuestro Señor, en una vida santa, en una vida piadosa. Y luego, ¿qué dice el apóstol Pedro? Para que ustedes tengan un entendimiento limpio de todas estas cosas que están pasando. Cuando lleguemos al capítulo 3, verso 1, vamos a explicar lo que es esa frase que dijo Pedro aquí, el limpio entendimiento. ¿Qué es esto? Porque hay entendimientos que están sucios, turbios, como un agua contaminada. ¿Han visto el agua? Hay aguas que son cristalinas, transparentes. ¿Ah? A veces he visto algunas fotos de una, ahí en mi pueblo le decíamos cayuco, una balsa, una canoa en el mar, pero es tan cristalino que parece que está en el aire. ¿Ah? Pero hay algunas aguas turbias. Entonces aquí dice Pedro, ¿saben por qué les escribo? Porque quiero despertar en ustedes un limpio entendimiento. Que entendamos todas estas cosas. Y aquí hay dos cosas que Pedro quiere que nosotros entendamos. ¿Cuáles son las dos cosas que Pedro quiere que entendamos aquí? Uno, que aprendamos a vivir bajo la expectativa que Cristo pronto va a regresar. Y dos,
que tengamos cuidado de no ser arrastrados al mundo y a las falsas doctrinas. Son las dos cosas que el apóstol Pedro nos está llamando aquí. Las dos cosas que Pedro nos está enfatizando y enfocando aquí en su carta. Y por eso dice, despiértense, despiértense por favor. Y ahora, hermanos, yo quiero terminar hablando de lo que dice el capítulo 1, verso 1 y 2. Mira conmigo, por favor. Segunda de Pedro 1, 1. Dice así, Simón Pedro. Es interesante que Pedro aquí usa sus dos nombres. El nombre que tenía él, Simón, era hijo de Jonás, era pescador, tenían una pequeña empresita ahí en el mar de Galilea con su familia. Interesante que Pedro era casado, tenía su suegra. La Biblia dice que el Señor le sanó su suegra. El apóstol Pablo, hablando de sus derechos de apóstol en Primera de Corintios capítulo 9, dice claramente, nosotros también tenemos derecho de traer una hermana como mujer, como esposa, igual que Pedro lo hace. Pedro dice que andaba con su esposa en el ministerio. Era un hombre casado. Era un hombre casado. Entonces, este Simón era de la provincia de Galilea. Ahí estaba, en Capernaum estaba su centro de trabajo. Probablemente ahí vivía él. Entonces, ese es Pedro. Y Simón era su nombre original y el Señor le puso Pedro, que quiere decir una piedra. Y habla del carácter de Pedro, de su trabajo, de su fundamento. Y Pedro mismo se califica como siervo y apóstol de Jesucristo. La palabra siervo aquí es doulos en el griego. La palabra mejor para traducir doulos es esclavo. Un hombre rendido completamente al Señor, a su voluntad, listo para obedecer a Cristo. Un hombre que se había despojado de sus caprichos y se había sujetado al señorío de Cristo. Y luego que dice, apóstol de Jesucristo. A mí me gusta mucho la humildad de Pedro. No llega con ínfulas de grandeza. Aquí yo soy Pedro y ustedes me tienen que obedecer. Yo soy el apóstol más grande. No. En Primera de Pedro 5:1, si ustedes recuerdan, en su primera carta, Primera Pedro 5:1, el apóstol Pedro le dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, y luego él dice, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Pedro dice, yo también soy un pastor de la iglesia, yo también. Por eso dice anciano, yo soy un anciano más dentro de los que sirven en la iglesia. Y aquí él se pone como un esclavo de Cristo y como un apóstol de Jesucristo, un enviado de Jesucristo. Y Pedro sí fue un apóstol verdadero del Señor. Y me gusta, hermanos, para concluir, esta parte que dice aquí. Mire conmigo. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Me encanta cómo Pedro comienza su carta aquí. ¿Qué es lo que le está diciendo a los hermanos en una sola palabra? Hermanos, somos iguales. Yo, que soy el apóstol Pedro, esclavo de Cristo, que soy anciano de la iglesia, como lo dice en su carta primera, soy igual que ustedes. Dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro dice, somos hermanos en el mismo nivel. Yo no soy más que ustedes no son más chiquitos que nosotros. Dice, somos iguales. Porque en la iglesia del Señor, hermanos, todos hemos alcanzado, y la palabra alcanzar aquí no es obtener algo, no ese es el sentido de esta palabra. Aquí el sentido literalmente, hermano, es habéis recibido, literalmente. O casi, hermanos, y esto lo digo con temor y temblor porque no quiero que me malentiendan, pero casi está diciendo Pedro como que tuvieron una suerte extraordinaria de Dios, porque fueron escogidos y ustedes ahora son salvos. Es una bendición extraordinaria. Entonces, Pedro dice, a los que habéis alcanzado por la justicia. Mire,
¿Cómo hemos alcanzado esta fe? Por la justicia, o sea, por la vida de salvación de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es a través de la obra de Cristo que hemos alcanzado esta fe, esta salvación tan grande. Y eso nos pone a todos en el mismo nivel. Y ahora mire cómo califica la fe aquí el apóstol Pedro. Dice, una fe igualmente preciosa. La palabra preciosa aquí no es una fe bonita, guapa. No, 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 no. La palabra preciosa, hermanos, tiene la idea de valiosa. O sea, nuestra fe es valiosísima para Dios. Esa entrega, eso de haber renunciado a todo aquello que nos agarrábamos para lograr el perdón y la salvación, renunciamos a ello y pusimos nuestra confianza y esperanza solamente en Cristo. Le dijimos, Señor, las buenas obras no me van a salvar, mi religión no me va a salvar, mi bautismo no me va a salvar, el dinero no me va a salvar, nada me va a salvar. Y yo renuncio a todo esto y pongo mi confianza solo en ti. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que esa fe suya es valiosa delante de Dios. Tiene un gran valor, de tal grado que a través de esa fe en Cristo hemos encontrado el perdón y la vida eterna a través de la obra de Cristo, de la justicia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, que Dios nos ayude a caminar con nuestro Señor, a despertar, a dejar de estar durmiendo, a dejar de estar embotados en este mundo, atrás del materialismo, atrás de toda la pecaminosidad y de toda la maldad y de todo podredumbre que hay en este mundo. Dice Pedro, yo quiero despertarles, que se despierten ustedes, como cuando alguien llega y les dice, hey, vamos, arriba todo el mundo. Estar bien despiertos, atentos, con nuestros ojos bien abiertos. Cristo puede venir pronto. Y tú me puedes decir, pero si Cristo tarda, pero entonces yo me puedo morir para irme con Él. Igualmente nos vamos con Cristo. Hermanos, levantémonos, trabajemos, obedezcamos, sirvamos y amemos a Cristo y anhelemos nuestro encuentro con Él cada día. Que Dios los bendiga.